señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX vivió entre España y Rusia y también por media Europa un ilustre canario, intelectual, científico y artista. Su nombre, Agustín de Betancourt. Una vida, la de Betancourt, más conocida fuera de España que en su tierra. Natural del Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde nació en 1758, Agustín de Betancourt se crió en el seno de una familia de buena posición. No en vano, sus orígenes se remontaban a los conquistadores del archipiélago canario. Contando con apenas 20 años, presentó la memoria de un método de blanqueo de la seda, firmado junto a sus dos hermanos, uno de ellos mujer. Esto le valió marchar a trabajar a Madrid, junto al conde de Floridablanca, quien trataba de impulsar el desarrollo económico del país. Se le encargó la inspección del Canal Imperial de Aragón y también desarrolló por su cuenta la exhibición de un globo aerostático que elevó en el Escorial, ante la corte. El impacto del espectacular evento convenció a Floridablanca de que Betancourt debía completar su misión en París, entonces centro de la docencia científica de Europa, donde impartían clases Laplace, Lavoisier o Carnot. También en París tomó contacto con las ideas enciclopedistas que ponían el acento en la ciencia y que por ello pronto le sedujeron. En 1788 viajó a Gran Bretaña, donde conoció a James Watt, inventor de la máquina de vapor, de la que pudo entrever su funcionamiento. El rey le nombró director del Real Gabinete de Máquinas. Anduvo los siguientes años entre Francia y Reino Unido, realizando tareas de espionaje industrial, y sobre todo en Gran Bretaña obtuvo un gran reconocimiento. La guerra entre Madrid y Londres se impidió que continuase en su misión, y le obligó también a suspender un viaje a Cuba destinado a mejorar los ingenios de la explotación azucarera. Su regreso no fue lo que esperaba. En 1798 inaugura una línea de telegrafía óptica entre la capital y Aranjuez que pretenderá extender hasta Cádiz, y en 1802 creará la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. En 1807 viajó a Rusia, donde se estableció hasta su muerte, con una breve estancia intermedia en París. En la capital francesa presentará con otro ingeniero también español y también afrancesado el ensayo sobre la composición de las máquinas, una obra que alcanzó enorme fama en la Europa de su tiempo. Precedido de gran fama, se estableció en Rusia, donde fue nombrado mariscal del ejército por el zar y más tarde supervisor del cuerpo de ingenieros, al tiempo que se le encomendaba la dirección de las vías de comunicación del país. Al contar con el incondicional apoyo del autócrata ruso, Betancourt emprendió con gran libertad su tarea. También acometió la modernización de la fábrica de armas de Tula, la fábrica de cañones de Kazán y la puesta en marcha de la primera máquina de vapor en una barcaza fluvial, así como las obras del puerto de Kronstadt y la construcción de numerosos puentes. La invasión napoleónica de Rusia interrumpió en parte su labor por cuanto los profesores en los que se apoyaba eran franceses, pero terminada la guerra retomó su labor con mayor determinación. Fue encargado por Alejandro I de urbanizar San Petersburgo, como presidente del Comité de Construcciones y Obras Hidráulicas. Construyó el Palacio Anikov, el edificio del Sínodo y el del Senado, los Palacios Elagin y Mijalovsky, o el Teatro Alexandrinsky. Ese mismo año de 1816 creó la Fábrica de la Moneda. Al año siguiente, y como el zar había decidido trasladar la capital a Moscú, le encargó la construcción del Manes, de formidables dimensiones. En 1822 sufrió las intrigas de la corte en torno al zar y padeció una auténtica persecución por parte de algunos de sus allegados. 2 años después, en julio de 1824, moriría en San Petersburgo, donde hoy está enterrado. Y es para nosotros un verdadero placer presentar hoy a don Carlos Puente Martín, que además del rótulo que van a ver ustedes debajo de su nombre, pues es una infinitud más de cosas. Es analista, es doctor en analista político y económico, es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho, ha estado trabajando como funcionario para España durante décadas, ligado al mundo de la diplomacia. En fin, si tuviéramos que poner todo lo que es don Carlos Puente Martín, pues nos pasaríamos seguramente el programa hablando de esto, y venimos a hablar de Agustín de Betancourt. Don Carlos, encantados de tenerle hoy con nosotros. Es un placer estar en el programa tuyo y sobre todo pues agradecerte la generosa presentación. Bueno, la que usted merece. Venimos a hablar de un español que tiene una gran importancia en la historia de Rusia, que en España es relativamente conocido, pero solo en determinados ámbitos, por ejemplo, como creador de la Escuela de Caminos, pero no es un gran conocido del gran público, podemos decir. Y sin embargo, en Rusia, como digo, tiene un sello de correos, tiene un puente a su nombre, y es una persona que tuvo un impacto muy cierto en la historia rusa. De hecho, cuando Gorbachov llega a España por primera vez, casi una de las primeras cosas de las que habla es de su felicidad por llegar a la tierra de Agustín de Betancourt. Efectivamente, cuando en 1990 Gorbachov llegó a España, hizo una declaración diciendo que venía a una España donde había nacido el más ilustre colaborador que jamás había tenido Rusia.
cosa que era cierto. Pero es que además de los apuntes que has realizado, el nombre de Agustín de Betancourt está ligado a multitud de obras que muestran el paso que ha tenido por aquel país el canario, el ingeniero canario. No solamente ha dado el nombre a puentes, a carreteras, la línea ferroviaria San Petersburgo-Moscú lleva también su nombre, y recientemente, en el año 2018, a propuesta del rector de la Universidad de San Petersburgo, se puso el nombre del último puente que se ha construido en la pequeña Nieva, en Malaya Nieva. Por lo tanto, está el nombre de este gran canario ligado a multitud de lugares y sobre todo que tienen un gran respeto que lamentablemente no se guarda en España. Acaba de cumplirse 210 años de la fundación de la Escuela de Ingenieros de Caminos en San Petersburgo, y allí, pues desde la fortaleza de San Pedro y San Pablo, pues es que se han lanzado cañonazos para festejar la existencia de Agustín de Betancourt y la gran obra realizada allí. Aquí también es el padre de la Escuela de Caminos y de alguna manera es el pionero de la ingeniería moderna en España. Claro que sí, porque Agustín de Betancourt conoció fundamentalmente a dos personajes muy importantes, también desconocidos en España. Uno era Breguet, un relojero suizo, con el que colaboró estrechamente, incluso en uno de los telégrafos que se hicieron famosos, pero el segundo fue José de Lanz y Saldívar, que fue un ingeniero mexicano de origen navarro. Era un ingeniero con el que escribió un magnífico manual que fue utilizado en las escuelas técnicas y además obra de consulta para los técnicos de construcciones civiles y de vías de comunicación en Europa durante más de 50 años, que era, como se ha comentado, el ensayo sobre el funcionamiento de las máquinas. Por lo tanto, esta persona, José, el mexicano que acabamos de mencionar, es un personaje fundamental en la vida de Agustín de Betancourt. Pero no olvidemos que es que a él se le debe, digamos entre comillas, la división administrativa de España en prefecturas en la época de José I, que luego evidentemente no prosperaría. Tema del que habla nuestro invitado Carlos Puente Martín, por cierto, en este magnífico libro, Tres egregios españoles en la corte de San Petersburgo, altamente recomendable, muy bien escrito y que vale verdaderamente la pena, y que habla de don Agustín de Betancourt y también de otros dos, José de Rivas y Vicente Martín y Soler, de ocupaciones diferentes, el uno militar, el otro músico en la corte de Catarina II. Verdaderamente las biografías de estos personajes valen la pena y, como digo, desgraciadamente no son personajes excesivamente conocidos en nuestro país. Sí, por el contrario, lo son en Rusia. Bueno, Betancourt era, entre otras cosas, un prolífico inventor donde los haya. Claro, incluso desde muy joven, colaborando con su hermana María, pues ya diseñó un mecanismo relacionado con la industria de la seda y también un molino para la harina. Pero es que Agustín de Betancourt tenía una sólida formación y además aprendió mucho con interés, tuvo grandes maestros. Cuando se trasladó a la península estuvo siguiendo los estudios en los Reales Estudios de San Isidro en Madrid, y con grandes profesores en geometría, álgebra y dibujo, además de asistir a las sesiones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que llegó a ser miembro honorario y colaborador en aquella época en la que estaba Mayeu y estaba el propio Goya. Por lo tanto, la formación tan extensa que tenía Agustín de Betancourt le permitió hacer grandes aportaciones, no solamente estas que acabamos de mencionar, sino además en otras de tipo más técnico, como era el funcionamiento de las máquinas, la utilización del vapor de agua para distintas utilidades, y luego no digamos la cantidad de aportaciones como las dragas que utilizó para los ríos, la gran tarea de modernización de
dispositivos que ya existían o la institucionalización de determinadas actividades que pertenecían a otras áreas, como era pues la reconstrucción de auténticas maravillas y que por una u otra causa habían sido destruidas. Se le encomendó la reconstrucción de la catedral de San Isaac en San Petersburgo y la columna en honor de Alejandro en la plaza del Almirantazgo. Y ahí es donde aparece también una de las grandes innovaciones de Agustín de Betancourt, que es un artilugio mecánico para poder elevar las piedras, que era una cosa muy novedosa. Por eso los visitantes de San Petersburgo verán que las inscripciones están en 3 idiomas: en ruso, en francés, que era casi uno de los idiomas oficiales en la corte rusa, y en español, debido a la autoría de la obra del gran personaje al que nos estamos refiriendo. Es decir, hay una gran multitud de canales, de puentes, que sería, en fin, cuestión de mucho tiempo reseñar todos con su debida atención. Pero indudablemente fue un gran inventor, aportó grandes conocimientos a la ciencia y sobre todo a la mecánica, a la hidráulica y a la ingeniería en general. Por eso se le considera padre de la nueva ingeniería y sobre todo de sus métodos de enseñanza. Bueno, antes de ir a Rusia, él estuvo en Francia y en Gran Bretaña. Él era mucho más proclive a Francia que a Gran Bretaña, no sentía seguramente un gran amor por los ingleses, pero estuvo en varias ocasiones en Gran Bretaña, aprendió mucho, entre otras cosas llevó a cabo tareas de lo que llamaríamos hoy espionaje industrial, ¿no? De intentar informarse de los últimos inventos británicos. Consideremos que en aquella época Gran Bretaña estaba en la plena primera fase de la revolución industrial y parece que el inventor Watson de la máquina de vapor, en fin, tenía sus reservas acerca de la labor de Agustín de Betancourt, que probablemente se había algo más que inspirado en él para algunas de sus innovaciones. Claro, Agustín de Betancourt llegó al Reino Unido con 30 años y 4 años antes, en 1788, cuando en Francia había llegado 4 años antes. Siempre había estado becado, bien es cierto, sí, por el Estado, por sobre todo personajes muy importantes que influyeron muchísimo en su carrera, porque no tenemos que olvidar que, por ejemplo, el conde de Floridablanca, que fue el que le pensionó para alguno de sus viajes, y también pues el conde de Fernán Núñez, que tuvo una visión que influyó decisivamente en Agustín de Betancourt, y es que quería desligar la formación técnica y las construcciones de este tipo, de la ingeniería de vías de comunicación, del sector militar, para que fueran ingenieros civiles los que efectuaran este tipo de actividades. Y eso lo tuvo siempre presente Agustín de Betancourt, y efectivamente se declaró mucho más pues digamos aliado de Francia que no del Reino Unido. ¿Por qué? Pues yo diría que en primer lugar de forma sentimental, porque su patria chica, Tenerife, sufrió los ataques del almirante Nelson y de Jennings. Por lo tanto, de ahí aparece una especie de odio. Cuando llega a Inglaterra, con una de las tareas encomendadas oficialmente por el gobierno español, tenemos que decirlo alto, de hacer una labor especialmente pues de aprendizaje y de espionaje. Efectivamente, la empresa Boulton y Watts, que era la que tenía la primacía de la máquina que había inventado James Watts, el escocés James Watts, pues no le permitieron ver de cerca esa maquinaria, pero su gran visión, su gran percepción, su gran formación le permitió que, al pasar por unas instalaciones donde estaba en funcionamiento una de esas máquinas, pues se dio perfecta cuenta y luego lo pasó él memorizándolo a sus apuntes, y fue lo que permitió que en Francia se pudiese construir la primera máquina de vapor de uso industrial después del Reino Unido, en este caso Inglaterra. O sea que Francia en este caso le debería el espionaje de la máquina, por parte de Betancourt, de la máquina de Watts, digamos, el comienzo incipiente de su revolución industrial. Así es, así es, porque lo que era Francia era la meca de la intelectualidad, los grandes pensadores, pero lo que era la revolución industrial
eso residía en Inglaterra. Sí, sí. En Francia, pues evidentemente, grandes personajes, algunos de los cuales conoció directamente el propio Betancourt, Lavoisier, Lagrange, es decir, grandes académicos. Grandes académicos, grandes maestros. Bueno, allí conoció a José Lanz, con el que compartió muchas cosas, curiosamente, en su biografía. Los dos habían nacido lejos de la península, en el caso de Lanz en México. Los dos eran ingenieros, los dos también eran afrancesados y los dos murieron fuera de España y lejos de España. Así es. Efectivamente, el ingeniero José Lanz nació en México de estirpe navarra y bueno, pues coincidió con Agustín de Betancourt en París, empezó a colaborar con él. Agustín de Betancourt le propuso realizar el libro que era un manual para técnicos y para los estudiantes de las escuelas de ingeniería, el ensayo sobre el mecanismo el funcionamiento del mecanismo de las máquinas, que se escribió en francés, el título, y se escribió en francés. Un enorme éxito en toda Europa. Completamente, durante más de 50 años fue el libro de texto en todas estas, en las universidades técnicas, y además libro de consulta. Pero es que además contrató a Lanz para que fuese profesor en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, y junto con Peñalver, es decir, que era un equipo formidable. Por lo tanto, Lanz fue, digamos, el socio prioritario de Agustín de Betancourt durante una fase importante. Luego, evidentemente, en la época rusa, pues tuvo a Montferrand, que era un gran colaborador, un gran ingeniero, y además de otros tres españoles que llevó, entre ellos Bauzá, Espejo. Había algunos españoles que efectivamente colaboraron estrechamente con Agustín de Betancourt en las tareas propias durante su permanencia en el Imperio ruso. El zar Alejandro I le encomendó el diseño del sistema de comunicaciones ruso, al cual él pues, dio forma, y bueno, además de la construcción de una verdadera infinidad de palacios y de edificios públicos, sobre todo en San Petersburgo, y luego también el diseño de un canal Volga-Don, que digamos que es el que articula todo el sur de Rusia. Son los dos principales ríos de Rusia, incluso en el caso del Volga es el río más importante de toda Europa, ¿no? Claro que sí. No solamente, como acabas de mencionar, importantísimos canales como el Obotny, que es el más importante en San Petersburgo, o el canal entre el lago Peipus y el mar Báltico. Es decir, hay que insistir en que Agustín de Betancourt realizó tareas geoestratégicas para el Imperio ruso. El proyecto que acabas de comentar, si ese canal que une el río Volga, que en definitiva es algo que yo creo que no se evaluó en su justa medida, porque el Don y el Volga son dos ríos que desembocan, el primero en el mar de Azov y el segundo en el mar Caspio. Por lo tanto, lo que se estaba haciendo era unir dar salida del mar Caspio prácticamente al mar Negro a través del mar de Azov. Es decir, era una obra magistral de carácter geopolítico, y esto es fundamental como una de las tareas que yo creo que ha quedado en el Imperio ruso y posteriormente incluso en la época de la Unión Soviética y actualmente. Por eso es un personaje, Agustín de Betancourt, que ha tenido una vida muy interesante y sobre todo que la ha vivido de forma muy apasionante. Así es. Bueno, al final él muere en 1824, un par de años antes pierde el favor del zar. Esto era decisivo porque, lógicamente, en un régimen autocrático, la voluntad del zar pues, era la que decidía acerca de todos los asuntos, y él se benefició, como es lógico, durante mucho tiempo de esa buena predisposición de Alejandro I. Hubo una serie de intrigas en el entorno propio de Agustín de Betancourt y también en el entorno de la corte del zar. Murió un poco deprimido porque además coincidió con la muerte de su hija, si no recuerdo mal, un año antes, 1823. Efectivamente, así es. Y como tú bien has señalado, pues es que efectivamente era así. Por ejemplo, Valiasev y Charbonnier, que eran dos de los grandes colaboradores de Agustín de Betancourt, pues en realidad le traicionaron porque estuvieron implicados en unas irregularidades que eso le afectó muchísimo. Y como acabas de apuntar, es que el zar era el que disponía absolutamente de todo.
Y en este caso, como me comentó mi querido amigo Juan Cullen, que es descendiente colateral de Agustín de Betancourt, residente en la Orotava, pues me comentaba que la relación entre el zar y Agustín de Betancourt era una relación casi familiar, derivada de los escritos que enviaba el propio Agustín de Betancourt. Por lo tanto, efectivamente, se sintió muy deprimido porque además le recortaron el presupuesto del Departamento de Vías de Comunicación y, sobre todo, que el zar nombró a Alejandro de Württemberg como el administrador del Departamento de Vías, y eso le dolió muchísimo. Posteriormente esta situación empeoró notablemente con la muerte de su hija Carolina y evidentemente presentó la dimisión el día 4 de febrero del año en el que pues lamentablemente moriría el 14 de julio de 1924. Y enterrado está a día de hoy en San Petersburgo. Está enterrado en San Petersburgo, es prácticamente uno de los grandes héroes de Rusia de todos los tiempos desde que llegó allí, y está rodeado pues con el matemático Euler, sí, con Lomonosov, nada menos, y músicos como Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, es decir, está verdaderamente en el altar de los grandes hombres ilustres de Rusia. Pues un canario, un español en la corte del zar. Y don Carlos Puente Martín, a quien le agradecemos vivamente que haya estado hoy con nosotros, autor de 3 egregios españoles en la corte de San Petersburgo. De verdad, un libro de esos que no se van a arrepentir de leer. Espero que no se arrepientan de leer ningún libro, pero este en particular es un libro que vale mucho la pena, sobre esos españoles de nuestra historia que, bueno, pues andan perdidos entre las páginas del libro de la historia. Muchísimas gracias, don Carlos. Un placer. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.